consulta acude por presentar un episodio de movimientos tónico-clónicos generalizados con pérdida de la conciencia. Como dato importante, refiere haber presentado 2 episodios previos de pérdida del tono postural y caída de propia altura sin pérdida de la conciencia. Esto fue poco antes de su motivo de consulta, por lo que después acude al sanatorio ya habiéndose revertido el cuadro. O sea, ya estaba el paciente consciente, digamos. Además relata, como otro dato relevante, de privación del sueño la noche anterior, con 3 horas de descanso solamente, e ingesta de alcohol previa también. Al examen físico, el paciente estaba estable, solamente un poco hipotenso, su frecuencia cardíaca era de 71, su frecuencia respiratoria de 16, temperatura 36,1, tensión arterial 110/60 y saturaba 99%. Se le hizo un examen físico neurológico donde el paciente estaba lúcido, pupilas isocóricas y reactivas, no se evidenció focomotor, tenían una normoreflexia, tampoco se evidenció ningún foco sensitivo y nictasmus tampoco. El resto del examen físico general no presentó ninguna alteración. En cuanto a la pérdida de conciencia y al motivo de consulta del paciente, se pensó, como siempre, causas cardiovasculares versus causas neurológicas u otras, como intoxicaciones u otras causas metabólicas, como hipoglucemia. Como causas cardíacas, se pensó en un síncope. Como el paciente joven, como primera opción, como es lo más frecuente, se pensó de etiología vasovagal, de etiología por hipotensión ortostática o también causas cardíacas como arritmia o interrupción del flujo. Se pensó ACV y causas neurológicas, una MOE o una posible epilepsia. Y bueno, las otras como intoxicaciones. Bien, perdón, antes de seguir ¿podés volver al motivo de consulta, digamos? Sí. El motivo Bien, de consulta fue, o sea, después de la convulsión. O sea, la convulsión ya revirtió y después fue a consultar. bien, consultó, digamos, todo esto que ustedes relatan acá pasó todo en el mismo día, digamos. Sí, en el mismo día. Exactamente. Bien, para los que no conocen el caso, los que no forman parte del grupo, digamos, ¿qué otras preguntas se les ocurre que habría que hacerle al paciente o a los familiares o a los que hayan estado, digamos, en contacto con él en cuanto a este motivo de consulta? Si tiene antecedentes familiares de epilepsia o alguna Bien. patología Ajá. cardiovascular. No, ningún antecedente tiene. Sí, No fue el tenía- episodio que tuvo y si tuvo pérdida de los esfínteres, por ejemplo, o algo más. Sí, fue su primer episodio y no tuvo pérdida de los esfínteres. Bien, ¿alguna otra pregunta que se les ocurra o dato que quieran? No tuvo un golpe tampoco previo, nada de Eso está más adelante, tampoco tuvo antecedentes quirúrgicos, ni traumáticos, ni nada. ¿Toma ¿Antecedentes en alguna la medicación de infancia? base? No, ninguna. ¿Antecedentes en la infancia de convulsiones febriles? No, de convulsiones febriles no. ¿Qué otra cosa habría que preguntar? ¿Cuánto duró y cómo fue la recuperación? El tiempo de duración no lo sé, pero no, eso no lo sé. Y La alguien recuperación constató fue... ¿Cómo? Si alguien constató esos movimientos tónico-clónicos, Sí, como sí, Sí. los familiares lo contrataron y bueno, lo pusieron de costado hasta que terminó la convulsión. y si se asoció con aura antes del Lo- episodio. Aura no, pero bueno, tuvo estos 2 episodios de pérdida del tono postural previos.
y se había caído. Previo a la convulsión, unos minutos previo a la convulsión, se cayó y tuvo pérdida del tono postural. Como si fuese Sí, una lipotimia, digamos, no llegó a ser claro, un síncope. sí, sin pérdida de la conciencia los episodios previos. Bien. ¿Algún otro dato, pregunta que les interese saber? Vale, de aquel evento de la caída que tuvo, digamos, recurrió a una guardia, hizo algún control por imágenes posterior a eso, No, o fue... porque fue todo, o sea, fue todo en el momento, o sea, tuvo la pérdida del tono postural, la caída y a los minutos convulsionó. Entonces, Claro, después fue de todo que parte haya del mismo terminado la episodio, digamos. convulsión, No es viejo. No, no, no. no. Ok. ¿Alguna otra cuestión que se le ocurra? 22 Si el años, paciente ¿no? toma alguna medicación de base, porque por No, los episodios no, previos. No, no no, toma no ninguna. toma ninguna. Es que fue todo en el momento. Primer episodio de todo en el momento. ¿Se sabe cuánto consumo de alcohol fue? Porque si fue una intoxicación aguda por etanol, también te puede hacer hipoglucemia, convulsiones, etc. No, moderada. Moderado. Moderada, no. No fue una intoxicación, no se lo interpretó así tampoco. Porque le había dicho que fue una ingesta moderada, no me acuerdo ahora la cantidad, pero No es que, fue por poco. ejemplo, no sé si lo saben, ¿no? Pero supongo que hubiese sido distinto si el paciente hubiese llegado por ahí con aliento etílico, con un estado de embriaguez notorio, que no sería el caso de este, supongo. No, no, no es el caso de esto. Bien. ¿Querés pasar, Sofi? Sí. Y En bueno, cuanto al como dijo, examen físico, perdón, Sí. ¿alguna otra pregunta o dato que hayan querido, por más que el resto dice ahí sin alteraciones, pero no, todo el examen físico normal, y él estaba bien orientado y todo normal en el examen físico. bien, bueno, Y bueno, entonces, ante esta consulta, o sea, lo que se plantea son todos estos diagnósticos diferenciales de qué puede llegar a ser y cómo empezar a estudiarlo en realidad, porque no se sabe qué ¿Mm? es. Entonces, como dijo mi compañera, de pensar causas cardiovasculares o causas neurológicas, entonces se lo empieza a estudiar y pedir estudios complementarios. Bien, Y ahí sí, se le pide al laboratorio, que sale todo normal, se le pide un electro, que es normal, las imágenes de TAC, o sea, un ataque de encéfalo con contraste, que también sale normal, resonancia magnética también normal, y se le hace también un electroencefalograma durante el sueño, que todo sale normal, y se le hace el tilt test, que se hace una evaluación o sea, se lo pone el paciente en una camilla, se lo levanta y se le va midiendo, ¿no es cierto?, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, y todo da normal. bien, antes de que pases, teniendo en cuenta esos diferenciales que nombraron en la diapo anterior, más estos complementarios que aportan a favor o en contra de esos diferenciales, digamos. ¿En qué no podríamos ir encaminando? En general, les pregunto al resto. ¿Qué se les ocurre como probable? Siempre, obvio, como hacemos siempre, pensando de lo más probable, lo más frecuente, a lo menos. Ya teniendo estos resultados, ¿no? En un síncope. Ajá. ¿Qué tendríamos en contra para pensar en síncope en cuanto a la presentación? Y los movimientos tónicos. Exacto. Ajá. Bien. Y ¿Qué otra también que cosa? el tilt test después dio negativo, digamos, para síncope, sería uno en contra. Bien, por lo menos para lo que es vasovagal, que es lo más frecuente y demás. Claro. Vamos, Y el electro también es normal. como para empezar causas cardíacas de síncope. Bien. Ujú. Entonces, ¿qué otras cosas podemos pensar? O glucemia. Bueno, ¿cómo sería por ahí la afectación de una o la forma de presentación de una hipoglucemia
que también este caso no lo estaría Déficit teniendo, más allá de que neurológico. tiene una glucemia normal en ese laboratorio, ¿no? Pero Déficit neurológico focal agudo. sí, esa sería otra forma de presentación que es totalmente posible, digamos, pero no es lo que presentó este paciente. Supongamos que este paciente tuvo ese síncope o esa pérdida de conciencia y que se haya podido atribuir a una hipoglucemia. ¿Cómo va a evolucionar la presentación de eso? De esa pérdida de conciencia. ¿Cuál es la forma de Que no se recuperar? va a recuperar de Claro, forma, o sea, a sola, menos digamos. que le hagamos un hipertónico endovenoso y recupere la glucemia, no es tan frecuente de que una hipoglucemia se recupere o revierta sola y sobre todo tan rápido, como pasó en este caso, en Tiene cuestión de síntomas minutos. previos por lo general también. También, ujú. Profe, yo quería preguntar para las chicas, ¿le pidieron valor de albúmina? Porque el calcio, según recuerdo, se corrige por albúmina. Por ahí al tener una hipoalbuminemia o un valor alterado de albúmina, tenés normal el valor del calcio, pero no lo tenés normal, por así decirlo. O sea, como se transporta Claro, unida a proteína, podés tener una hipocalcemia disfrazada con una normocalcemia. No sé si me explico. Sí, sí, sí. sí, sí, pero no, no le pidieron. Y ese con un calcio de 10 supongo que no era calcio iónico, pues si es calcio iónico no hace falta pedir albúmina. Bien, estamos. ¿Algo más que se les ocurra como presuntivo con estos complementarios? El paciente quedó internado para estudiarlo. Ajá. No sé si habíamos dicho eso. Y si Lo querés pasar, puse, pero no, Sofi. creo que no lo dijeron. Ah, y bueno, ahí nosotras pusimos como para ir diferenciando qué datos positivos o negativos teníamos en cada una de las causas cardiovasculares, esto que dijimos, la pérdida del tono postural, y lo negativo, por así decirlo, en cardiovascular que tenemos es, bueno, la edad, que no es diabético, hipertenso, y el electro es normal y el TIL test dio negativo. Y después para causas neurológicas, pensando en una MOE, de positivo pues tenemos las convulsiones, pero de negativo tenemos que las imágenes no se evidencia nada. Y después, en la internación, se le hizo un reinterrogatorio y ahí el paciente refiere que tenía movimientos tónicos clónicos luego de despertar. O sea, cada vez que se despertaba tenía esos espasmos. Eh, ¿Eso desde y cuándo lo bueno, refería más o menos? siempre, que siempre los tuvo. Nada más que los consideraba normal, por eso, o sea, se le Desde la volvió a hacer infancia, un... digamos, Sí, o de adolescencia. Ajá. desde más o menos la adolescencia. Y bueno, ahí es donde nos suma como un dato positivo a lo que sería la epilepsia y sumándole a que todo lo otro dio negativo es donde se le puede llegar a hacer un diagnóstico, que es la epilepsia mioclónica juvenil. Ajá. Y entonces, O sea, nosotros lo Bueno, que ahí, no, que ese fue el ahí va a explicar diagnóstico que bien. recibió el paciente. pero de una porque no se corta. Que Que ese ahí fue no, el diagnóstico que recibió. Bueno, ¿y cómo se Sí, llegó a ese diagnóstico, digamos? ¿Qué nos pueden contar de eso? básicamente el diagnóstico, eh, a ver, pasa Sofi la, a la otra diapositiva donde dice diagnóstico y después vuelvo a esa. Esa es la que sigue. Otra. No, más adelante. La que dice diagnóstico. Ahí está. Esa. Bueno, se llegó al diagnóstico de esta entidad, que ahora voy a explicar más o menos de qué se trata. ¿Por qué? Porque tenía una historia clínica típica con los síntomas que este paciente refirió, que fue lo que destacamos,
que eran, bueno, las convulsiones, las mioclonías como antecedentes, el consumo de alcohol y la deprivación del sueño. El examen neurológico fue normal, no tenía nada, nada patológico, se le hizo un electroencefalograma también, y los antecedentes familiares, digamos, el diagnóstico se llega a partir de estas 4 cosas. El paciente no tenía antecedentes familiares, pero bueno, no siempre, no en todos los casos hay antecedentes familiares, si bien tienen mucho peso. Ahora sí, volvé a la primera, esa. Bueno, el diagnóstico que recibió este paciente fue de epilepsia mioclónica juvenil, que es una forma de epilepsia idiopática, es decir, dentro de todas las epilepsias representa el 25 al 30% de las epilepsias idiopáticas, es decir, que no le conocemos una causa establecida. ¿Qué características tienen estos pacientes? Son adolescentes sanos, por lo general, tiene un predominio apenas un poco mayor en las mujeres, con una relación de 2-1, y el 50% tiene historia familiar de 1 o 2 tipos de crisis. No siempre está el antecedente, pero tiene la predisposición genética en estos pacientes tiene mucho peso. Bueno, la presentación de la epilepsia mioclónica juvenil tiene varias formas. La principal que muchos manifiestan estos pacientes son las mioclonías, que por lo general se dan en predominio matutino, que el paciente había referido que muchas veces había presentado durante la mañana estas mioclonías, que son movimientos, digamos, de miembros superiores o miembros inferiores. No hay pérdida de la conciencia y más que nada se da en miembros superiores. Es decir, los pacientes cuando refieren en la consulta como antecedente, por ahí como que no le dan mucha importancia porque por ahí lo pueden confundir o con torpeza o con digamos, como que no le dan importancia, entonces no consultan por esto. Pero sí o sea, lo manifiestan como síntoma. Y puede preceder mucho tiempo al diagnóstico, es decir, le puede pasar varias veces y los pacientes van y consultan ¿cuándo? Cuando tienen convulsiones tónico-clónicas, es decir, es otro tipo de manifestación y que es la que los lleva a la consulta, como en este caso este paciente. Y se dan con pérdida de la conciencia y son generalizadas, y por lo general son bastante bruscas. Y después hay otro tipo de presentación, no en todos los pacientes, que se pueden presentar con ausencias típicas, como dice ahí, de aparición súbita, sin pérdida del tono postural, pérdida de conciencia y amnesia del episodio. Pero lo más frecuente es que los pacientes consulten cuando tienen una convulsión, digamos, se asustan, no saben qué le pasa y van y consultan. Pero puede verse precedido por las mioclonías. Bueno, pasa a la otra. Eso. Como lo dice la palabra, digamos, es la epilepsia mioclónica juvenil, usualmente inicia en pubertad y adolescencia, es decir, lo ubicamos en pacientes de entre 10 a 25 años. No tiene una causa conocida, se cree que está relacionada con factores genéticos y ambientales. Dentro de los factores encontramos el estrés, la falta de sueño, el consumo de alcohol, el consumo de drogas o medicamentos. Es decir, que muchas veces son desencadenantes de estas crisis. También decía que muchos de los pacientes pueden asociar, o sea, su actividad intelectual es normal, no tienen ningún trastorno, no les afecta, pueden llegar a tener algunos un poco de déficit de atención o tener asociados trastornos de ansiedad y depresión, pero por lo general no tienen afectación, digamos, de su estado neurológico. Pásale a la otra. Volvé una para atrás. Esa. Bueno, como dijimos, el diagnóstico era con historia clínica típica, lo que ya había manifestado el paciente, el examen neurológico normal, el electroencefalograma cuando se le hace a los pacientes, se lo puede hacer en el periodo interictal, es decir, el paciente ya tuvo las convulsiones y vos le haces un electroencefalograma y lo podés estudiar, o se lo podés hacer si lo agarrás en el periodo ictal, en la convulsión, o en la mioclonía, o en la ausencia, y tiene patrones establecidos. En el periodo interictal, es decir, vos le haces al azar un electroencefalograma, lo más probable es que te dé normal. Y también decía que se estudia a los pacientes con electroencefalograma durante el sueño porque podían presentar patrones característicos durante el sueño, que era muy común. Ahí, como dice, la actividad al azar es normal,
tiene un patrón típico de cómo se presenta en el electroencefalograma. Yo no lo escribí porque es medio complicado, pero decían puntas de onda y polipunta con gran fotosensibilidad. O sea, es como un patrón característico que tiene. Y decía también que se desarrollan fotoparoxismos ante fotosensibilidad, es decir, ante estímulos luminosos, una cierta frecuencia de estímulos luminosos, los pacientes desarrollan fotoparoxismo. Eso en el periodo interictal. Y en el ictal, bueno, también tiene, o sea, según la manifestación, ya sea una mioclonía o una convulsión, tienen como distintos patrones, pero eso es como muy específico. Pero bueno, se llega al diagnóstico así, a través de la historia clínica, del examen neurológico, de los antecedentes familiares y el electroencefalograma. Y descartando otras cuestiones como Claro, ya... descartando las otras cuestiones como alguna lesión ocupante de espacio, alguna, por ejemplo, causa alguna ACV o las causas cardiovasculares que ya vimos, y la intoxicación en este caso no tenía el paciente ninguna intoxicación por ninguna sustancia. Pásalo, Sofía, al otro. Y bueno, básicamente el tratamiento de lo que es la epilepsia mioclónica juvenil es no farmacológico y farmacológico. En este caso, control de los posibles factores desencadenantes. Nuevamente se destaca mucho el estrés, la falta de sueño, el consumo de alcohol como posibles factores desencadenantes. Entonces, llevar un estilo de vida saludable y tratar de reducir al máximo esta exposición para evitar las crisis. Y además, el farmacológico, que responden bastante bien estos pacientes a la terapia con antiepilépticos, y se utilizan, por lo general, el valproato de sodio es el primero que se utiliza, y luego levetiracetam. Y había otros, como por ejemplo topiramato. Pero lo que más se utiliza es el valproato. Y a este paciente lo medicaron con levetiracetam. Bien. Y la otra... y eso es todo. Bien. ¿Alguna otra pregunta? En general, los comentarios que quiera hacer alguno, alguna. El paciente estuvo internado solamente para estudios, se llegó al diagnóstico y supongo que se fue de alta enseguida, ¿no? Fue más que nada... En realidad no le hicieron el diagnóstico en el sanatorio, sino que se bien. dio de alta y después por ambulatorio fue con un neurólogo y ahí se hizo el diagnóstico, pero Tal cual, con exclusión. tal cual, pues es generalmente lo que se hace con este tipo de pacientes que en realidad llegan estables y el motivo de consulta es el famoso se interna para estudios, porque no es que es un criterio de internación por gravedad o por descompensación o demás. Por eso generalmente se los interna para agilizar toda la cuestión administrativa de exámenes complementarios, de autorizaciones, sobre todo si tienen en la parte privada además, y obviamente para observar que en el transcurso de los próximos días o horas no surjan nuevos episodios similares. Eso también es otro argumento para internarlo, digamos. Pero bien, interesante, claro, porque generalmente la mayoría de estos pacientes de esa edad son epilépticos, digamos, no hay mucha... Son raras las causas orgánicas en el sentido de MOE o de trastornos o ACV o cuestiones más estructurales, digamos, que se pueden ver en pacientes más de ambas avanzadas. Así que, bueno, bárbaro. Un comentario respecto a la bibliografía. Acuérdense de ejercitar y el tema de las citas, ¿sabes? Porque ustedes ahí pusieron links. Sí, yo copié y pegué los ¿Ah? links, sí. Bien. Esas no son fuentes bibliográficas. Les los recuerdo para que se vayan haciendo la Bien. costumbre después cuando tienen que hacer por ahí cuestiones más formales o escritos y demás, más allá de la facultad, es importante el tema de ir viendo esa costumbre, digamos. Aparte para que uno apenas lea ya sepa si es un